Bienvenidos a Hora Clave. La Academia Nacional de Periodismo les envió cartas de solidaridad a dos periodistas, Joaquín Morales Solá y Jorge Fontevecchia, porque los dos están recibiendo al mismo tiempo aprietes del gobierno y amenazas anónimas en sus mails o en sus teléfonos, ¿no? La más inquietante de ellas es una que le dice: esto recién empieza. Yo, por supuesto, no soy miembro de la Academia Nacional de Periodismo, pero no es por eso, sino porque soy amigo y colega de los dos, los admiro, los respeto mucho, y por lo tanto quiero solidarizarme al empezar este programa tanto con Joaquín Morales Solá como con Jorge Fontevecchia. Bueno, hace 15 días ya que Jorge Julio López no aparece. El testigo principal, quizá, que llevó a la condena de prisión perpetua del ex comisario Checolás. A mí esta noticia, que tiene todo el país más o menos en vilo, me preocupa doblemente. Me preocupa primero por él, ¿no? Es una presunta o posible víctima y por lo tanto me preocupa qué será de él, quién respetará o quién violará sus derechos humanos. Pero me preocupa más todavía las consecuencias que puede tener para el país esto. Porque nosotros estamos asistiendo, desde el año 2003, cuando asumió el presidente Kirchner, se revirtió lo que venía. Lo que venía hasta el 2003 era un poco una reconciliación de a pedazos, ¿no? La ley de obediencia de vida, los indultos. Se iba como, el último indultado fue Borregar Merlo, que acaba de morir por el presidente Duhalde. Venía, sí, un poco torpemente, una especie de reconciliación. Y de golpe en 2003 brotó la venganza. Y la venganza es lo que nos rige bajo una forma casi grotesca de justicia en estos momentos. Entonces lo que me preocupa a mí, más que nada, que es lo que preocupó al gobierno, y por eso el gobierno está tan agitado, es: ¿no será esta una venganza contra la venganza? ¿No será que los que están haciéndole esto a López se están vengando de sus vengadores? Y entonces, claro, la cosa se haría mucho más grave y realmente volveríamos al clima de los años 70, que obsesiona a tantos argentinos hoy. Me parece que se puede hacer una especie de metáfora con esto, ¿no? La metáfora del puño y la metáfora de la mano. Cuando hay violencia como hubo en los 70, hay puños, se golpean. Un puño en un sentido, el otro puño en el contrario. Los puños a veces son, desgraciadamente, bombas, armas, metralletas, lo que sea. Pero la venganza no es la violencia, porque la violencia es algo simultáneo. Es decir, en los 70 se mataban unos a otros. En cambio, pasaron 30 años, pareció que esto se apaciguaba, y cuando viene la venganza es como una violencia diferida. Es decir, alguien queda herido, alguien queda con la idea de que debe la violencia al otro, de que tiene un crédito de violencia abierto, y entonces lo dispara en forma diferida, puede ser 10 años, 20 años, 30 años más tarde, ¿no? Si uno deja esta lógica funcionar, la lógica del puño, que es instantánea y simultánea durante la violencia y diferida durante la venganza, se termina en una especie de pesadilla de nunca acabar. Porque los vengadores, del lado que sean, siempre creen que el agravio que recibieron es mayor del que fue, y entonces aumentan la cuota de su venganza cuando la ejercen. Y a su vez, aquellos de quienes se vengan magnifican la herida que reciben y devuelven. Y esto puede ser eterno. Hay países, hay pueblos enteros como serbios y croatas en Yugoslavia, lo que pasa en Palestina, lo que quizá termina pasando en Irak, donde las venganzas diferidas primero y sucesivas después van creando una serie de agravios, de heridas, de ofensas,
de deseos de compensar y de retribuir y devolver, prácticamente interminables. Entonces, ¿cómo termina esto? Bueno, o uno de los bandos aniquila al otro, lo aniquila totalmente, como quería hacer Milosevic, ¿se acuerdan ustedes en Yugoslavia? Lo que llamaba la limpieza étnica, matarlos a todos. ¿No? O, en algún momento determinado, el puño se abre en mano. Ustedes saben que la mano, el origen de darse la mano, era en épocas más violentas, quizás no tanto más violentas que la de hoy, mostrar que uno no estaba armado. La mano venía para decir, mirá, no tengo la espada. Y si el otro hacía lo mismo, se daban la mano. Entonces, la manera como se ha superado en la historia, en miles de lugares, en la Argentina 20 veces, en España, en todos lados, la dialéctica de los puños es la dialéctica de las manos que se abren y finalmente se entrelazan. Se supera el odio, se supera el encono, quedan cumplidas las cuentas, la venganza, y el país empieza a mirar de nuevo con la frente y no con la nuca. Esto es un poco una solución, si ustedes quieren, ideal, pero ha ocurrido muchas veces en la historia, porque la única alternativa a aniquilar al otro es abrazarse con el otro. Cuando Perón y Balbín se dieron la mano, cuando volvió Perón de España, hicieron lo lógica. No se habían podido aniquilar peronistas a antiperonistas y viceversa, ¿no? Durante mucho tiempo, durante casi 30 años. Y entonces, como eran dos políticos inteligentes y, digamos, lúcidos, Perón y Balbín dijeron, mira, ya que no podemos aniquilarnos, démonos la mano. Esto es lo que de alguna manera es lo único que se ofrece a la guerra a muerte y a la lógica perversa de las venganzas sucesivas e interminables. Entonces yo creo que lo que me parece que más inquietó al gobierno, en el caso de López, fue no vaya a ser que a nuestra venganza siga la venganza de los otros, que sea la primera chispa de una segunda venganza, y que nosotros entremos ya en la lógica prácticamente incesante de las venganzas sucesivas. Este es el temor que hay, lo que creó tensiones entre Kirchner y Solá, todo lo que pasó con el caso de López, es este temor a que no vaya a ser, que es lo que produjeron excesos en los 70, uno de los dos bandos, porque los dos produjeron, ahora sientan que les llegó la hora de la venganza de ellos. Y el país vuelva a una situación ya no de venganza, sino de violencia, de puños que golpean. Ahora, claro, hay un problema en esto, lo que yo estoy sugiriendo, ¿no? Hay un problema, porque supóngase que dos personas, o dos grupos, mejor, están vengándose uno del otro, odiándose uno al otro, y uno de ellos decide tender la mano, dejar el arma y tender la mano. Corre un riesgo, porque a lo mejor el otro no está dispuesto a hacer eso. Entonces imagínense, por ejemplo, Perón Balbín, si uno de ellos tendía la mano y el otro no se la tendía. Entonces hay un peligro. El primero que abre la mano corre el riesgo de que le peguen un puñetazo. En Argentina pasó. Ustedes recordarán, bueno, recordarán, no, yo recuerdo, pero en el 55, cuando la Revolución Libertadora derrocó a Perón, llegó un presidente que se llamaba Lonardi, que tenía el lema ni vencedores ni vencidos. Es decir, que llegó con la mano, abrió la mano y 2 meses después ya no era presidente. Es decir, se anticipó, fue quizá uno idealista y la lucha siguió por mucho tiempo y se agravó por mucho tiempo más en la Argentina, ¿no? Así que el que abre la mano primero acepta un riesgo. Yo dejo mi espada, abro mi mano y quizá en lugar de recibir otra mano, reciba un golpe. Yo digo esto porque el jueves que viene, el 5 de octubre, hoy es primero, se hace una manifestación en Plaza San Martín a la tarde, a las 18:30,
organizada por varias asociaciones, la principal de ellas, la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la Argentina. Van a recordar un hecho sangriento que hubo en el 75, en Formosa, que atacaron los montoneros un regimiento y murieron 28 personas en democracia, porque no se habla de la violencia del 74-76 acá. Es como que todo nació en el 76, no. Hubo grandes combates entre guerrilleros y fuerzas armadas antes del 76. Uno de estos fue el intento de copamiento del regimiento de Formosa. Entonces, cuando yo los invité a los que organizan ese acto, para el jueves que viene, me quedó una pregunta que la voy a hacer ahora. ¿Con qué ánimo van a hacer la manifestación del jueves que viene? ¿Va a ser un nuevo puño que se agrega a los que ya están? ¿O va a ser una mano? Y si es una mano, si han venido o van a venir, han venido acá y van a ir a la Plaza de Martín el jueves para abrir la mano, ¿qué les espera? ¿Los comprenderán? ¿Les aceptarán su mano? ¿O quedarán como un Lonardi, como un idealista en medio del caos? No sé qué va a pasar, vamos a hablar con ellos. Y quizá es interesante pensar que estamos hablando en el día de Yom Kippur, que es el día del perdón en la religión judía, y que como en todas las religiones, el perdón implica que para ser perdonado tengo que perdonar. Es muy fácil ser perdonado, es más difícil a veces perdonar, ¿no? Entonces, ¿habrá esta actitud entre los argentinos de hoy? ¿Entraremos en una etapa de recíproco perdón? Es lo que ustedes me dirán quizá, qué idealista está esta noche este muchacho, pero ¿qué otro camino hay? ¿Hay otro camino? Salvo el aniquilamiento definitivo del otro. Entonces quizá la idea de la reconciliación puede llegar a ser prematura, algún día hay que darla, hay que empezar a hablar de esta idea, pero es la única salida, la única alternativa al camino pedregoso de las venganzas sucesivas. Así que así se los planteo y así me animo a plantearles a ustedes el televoto de esta noche, porque es interesante que ustedes nos acompañaran pensando si realmente ustedes apoyarían la reconciliación entre los enemigos de los 70. Por eso les voy a preguntar en el televoto si usted apoyaría la reconciliación entre los montoneros y los militares. Le voy a pedir a Fernando que lea la pregunta. Si usted apoyaría la reconciliación entre los montoneros y los militares, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted no apoyaría la reconciliación entre los montoneros y los militares, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, y justamente están acá con nosotros los organizadores, o no todos los organizadores, pero parte de los organizadores del acto del jueves que viene. Está conmigo la doctora Victoria Villarruel, está el doctor Alfredo Solari, que está en la otra punta, y en el medio está José Saqueri, ¿no? Digamos, para la primera pregunta que les hago, porque llama la atención, ninguno de ustedes es militar, ¿no? No. ¿Seguro? Ninguno. Bueno, usted seguro, pero no hay mujeres militares Bueno, ahora sí. ahora sí. Podría ser. Pero no. Bueno, ustedes recordarán que en la Plaza de Martín hubo hace poco tiempo otro acto que dio lugar a muchas tensiones, ¿no? Hay militares que estaban en actividad que los han echado del ejército, hay militares retirados que fueron arrestados, hubo algunos que fueron de uniforme. ¿Este acto es similar al anterior o tiene alguna diferencia con ese acto anterior? Hay diferencias importantes. La Argentina necesita la paz, y la paz en serio, no una no guerra o una apariencia de paz. Y lo que nosotros estamos haciendo, es decir, las víctimas del terrorismo,
es hacer precisamente lo que usted está diciendo, de ofrecer la mano abierta. Le hago una pequeña corrección. Acá podríamos hablar de enemigos entre algunas personas, pero nosotros somos víctimas. A mi padre lo mataron en 1974, en plena democracia, con lo cual nadie puede considerarnos a nosotros enemigos, ni siquiera a nuestros padres, hermanos o maridos a quienes los terroristas mataron, pero muchísimo menos a nosotros. No obstante lo cual, sí estamos dispuestos, y lo venimos propugnando desde hace un tiempo, a encontrar la paz en la Argentina. Y si para eso tenemos que resignar nuestro dolor, que es de muy antaño y muy fuerte, aún a pesar del tiempo transcurrido, lo vamos a hacer. Doctora, hoy el jefe del ejército, el general Bendini, dice en Diario Clarín que el acto no tiene esta intención que ustedes dicen porque lo hacen públicamente y se transforma en un acto político. No, es un acto en recuerdo de las víctimas, es en recuerdo de aquellos argentinos que en 30 años han sido olvidados por la historia, han sido ignorados por el Estado, han sido directamente abortados, no existieron en la historia argentina. Entonces, el acto es para recordarlos, el acto es para mostrar que hay gente doliente que nunca ha tenido reparación, que nunca ha tenido el reconocimiento que se merecen como argentinos que fueron asesinados en la vía pública. Y si me permitís, me gustaría contarte uno de los tantos casos que pude investigar. Había una chica que se llamaba Laura Viviana Ferrari, tenía 18 años, estudiaba en la Universidad de Belgrano, y un día a la salida de la universidad había una bomba en un Fiat 128 estacionado enfrente de la universidad. Era una bomba vietnamita de las que tenían bolitas de acero, o sea, para producir el mayor daño posible. Y esta chica, cuando estaba saliendo de la facultad junto con otros compañeros, esa bomba explotó, esta chica falleció en el instante. También murió unos días después un empleado de esa universidad que se llamaba Ernesto Campos. Y vamos a recordar a chicas como esta, a chicas como Laura Ferrari, que no pudieron tener un novio, que no pudieron recibirse, que no pudieron casarse, que no pudieron ser mamás, que no pudieron ahora acompañar a sus papás en la vejez. O sea, vamos a recordar a esa gente. Usted, Victoria, usted se ha dedicado a estudiar estos temas, ¿no es cierto? Así es. Principalmente, una de las mejores fuentes son los diarios de época. La prensa escrita contaba lo que sucedía en ese momento y los diarios chorreaban sangre. O sea, todos los días había secuestros, había asesinatos, había argentinos que eran asesinados como esta chica y como tantos otros, como Juan Eduardo Barrios, que tenía 3 años y que fue asesinado el 6 de diciembre del 77. Estaba parado con 3 años esperando a su mamá que pagara las cuentas en el banco de Montechingolo, del Banco de la Provincia de Buenos Aires. A su lado había un policía que se llamaba Herculano Ojeda y de pronto pasó una pareja de terroristas montoneros cuyo modus operandi era él conducía y ella con la ametralladora tiroteaba el frente del banco o de lo que fuera, de la garita. Y bueno, Herculano Ojeda muere en el instante. La mujer se baja del vehículo, lo rocía con nafta, le prende fuego y se va. Pero en ese atentado murió al lado del policía este nene de 3 años recién cumplidos. O sea, estos son los argentinos que son olvidados, que nadie conoce y que no pueden permanecer más en ese lugar. Tienen que ser conocidos. Hay como un rasgo extraño, porque vos acordaste con la idea de dar la mano. Pero dar la mano no es lamentarse solo de una parte de las cosas que pasaron. Y lo que vos decís es la argumentación todo de una serie de casos que tienen que ver con víctimas de un lado, por llamarlo de alguna manera. Yo lo que veo aparte, me parece como trasfondo, y se lo diría tanto a ustedes como a la otra parte, es como una intención de mantener vivo un dolor. Estamos hablando de cosas que pasaron hace 30 años, con lo que tenemos hoy entre manos. Hablando de cosas que pasaron hace 30 años como si hubieran pasado ayer, eso me parece que es casi una patología más que una posición política o un reclamo. El dolor es común a todos. Todos lo vivimos de la misma manera, y lo saludable es superarlo. Perdón. El dolor es común a todos, lo que no quiere decir que todos, como vos decís, lo vivamos del mismo modo. Y con esto no estamos equiparando un dolor de un lado, como vos decís, o del otro. Pero no se le cae un caso del montonero torturado. Es que durante 30 años, de esos casos,
que los lamentamos muchísimo, y es más, en algunos casos tenemos amigos y en las mismas familias hay, por decirlo de algún modo, muertos, o de ese modo que vos decís, muertos de un lado y muertos o algún desaparecido del otro. Eso se ha dado en las familias y no solamente en la sociedad. Entonces, lo que estamos diciendo, nosotros hemos guardado un respetuoso silencio, hemos echado un manto de olvido, no de olvido, perdón, de silencio y de respeto por nuestros padres durante 30 años. Esta ofensa permanente del gobierno y de algunos grupúsculos de reivindicadores de la violencia nos vuelve a matar. Ya los mataron, ya nos destrozaron nuestras vidas. Nosotros somos 7 hermanos y hemos quedado muy mal. Ahora, entonces, déjame terminar. Entonces, lo que pedimos, no estamos de ningún modo ignorando el sufrimiento de las madres de Plaza de Mayo o de quien sea. Todo el dolor es doloroso, valga la redundancia. Y tenemos que mirar para adelante. Lo que no podemos hacer es estar mirando por el espejo retrovisor, como está haciendo el presidente y unos grupúsculos que son los que lucran con el dolor de los que realmente combatieron. Hay combatientes del ERP y de Montoneros que han tenido las armas en la mano y que se dan cuenta perfectamente de que fue un error y no quieren seguir revolviendo las muertes que ellos mismos produjeron. Preguntarle al doctor Solari si el acto va en el sentido que plantea el doctor Grondona, es decir, de hacer un acto para tender la mano, es un acto para recordar la historia completa. Primero le voy a aclarar, yo no soy organizador ni partícipe del acto. Mi función es otra, soy profesor universitario, soy profesor de Derecho Constitucional, y como participo de la idea que ha vertido el doctor Grondona y que también la Iglesia viene vertiendo desde hace tiempo, de establecer las bases para la concordia, por eso estoy acá. Así que sobre el acto y sobre las cuestiones que ellos reivindican, les pregunta a ellos, no a mí. Sí le quiero decir que tampoco soy militar, tampoco soy de familia militar, tampoco fui funcionario de gobierno militar y tampoco fui funcionario de ningún gobierno civil. Lo único que he tenido durante 34 años es un cargo académico en la Facultad de Derecho, donde también ha enseñado el doctor Grondona. El tema es que el gobierno está desarrollando una política y un proceso político basado en una falsificación histórica y en una mictificación jurídica. La falsificación histórica es porque se cuenta solamente una parte de la verdad. Acá no se cuenta que los gobiernos políticos anteriores al gobierno de facto de 1976 favorecieron la guerrilla, la encubrieron y la mantuvieron. Eso no se cuenta. O sea que es un proceso político que tiene sus responsables y por eso han sido denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con mi patrocinio, desde María Estela Martínez de Perón hasta Kirchner, en el mes de julio de este año. Esa es la mictificación histórica. La mictificación jurídica es que se inventan categorías para replantear otra vez el problema. La categoría de terrorismo de Estado, que no existe, la categoría de crímenes de lesa humanidad, que no existe, y se abdica de la jurisdicción soberana argentina, manteniéndoselo al capitán Cavallo, juzgándolo en España por hechos que ocurrieron sedicentemente acá. ¿Por qué no dice, doctor, que no existen las categorías? ¿Por qué dice que no existen esas categorías? Porque no existe la categoría de lesa humanidad. La categoría de lesa humanidad, ¿usted sabe dónde surge? ¿Usted sabe dónde surge? No. Surge del estatuto del Acuerdo de Londres del 8 de agosto de 1945. Entonces existe. ¿Sabe quién firmaron el Acuerdo de Londres? Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y el gobierno provisional de Francia. ¿Y sabe para qué lo hicieron? Exclusivamente para juzgar a los personeros del eje. ¿Y el eje quién era? El eje Alemania, Italia y Japón. Ahí surge exclusivamente para surtirle de competencia al Tribunal Militar de Nuremberg, que no era un tribunal civil, era un tribunal militar. Bueno, es un si buen hubiera motivo, existido, digamos. perdóneme, si hubiera existido la categoría de delitos de lesa humanidad, la Cámara Federal debió haber condenado a los comandantes en jefe por delitos de lesa humanidad. Y eso le revela que no existía. Si hubiera existido el terrorismo de Estado, la Cámara Federal también debió haber condenado a los comandantes en jefe por terrorismo de Estado. Esto es una mistificación jurídica en la cual los 3 poderes del Estado han caído, y particularmente la Corte Suprema de Justicia, para mantener reavivado un conflicto que nos va a llevar, como dice el doctor, a un camino que puede terminar en la violencia. Primero se empieza con la actitud, después se sigue con la acción política y después se termina con la acción política de confrontación. Eso es lo que hay que evitar en la República Argentina.
no encuentro. Espíritu de reconciliación muchos no encuentro, ¿no? Sí, cómo no, sí, cómo no. mal. Ante la Comisión Interamericana se denunció a la Argentina por violación del derecho humanitario. ¿Por qué? Porque la amnistía no fue dictada en la República Argentina. Señor, ¿y usted por qué habla con tanta violencia? No hablo con violencia, hablo con No, énfasis. no porque niegue los hechos. Si quiere le pasamos un segundito No, de su esa último es su minuto. apreciación y esta es una No, no es cuestión mi de percepción. apreciación, es objetiva. Que si quiere Estoy consultarnos, hablando lo con miramos. estoy hablando con énfasis porque me tiene indignado profundamente el proceso que está llevando a cabo el Gobierno Nacional. Yo quisiera que algún funcionario del Gobierno Nacional viniera a discutir jurídicamente estas cuestiones y no siguiera induciendo a los jueces a pervertir la Constitución, que es lo que está ocurriendo ahora. Todos quisiéramos muchas cosas del Gobierno Nacional y algunas bastante más importantes que estas. Pero da la No, yo impresión no de que la creo estrategia no yo no es creo que haya expresar cosas más indignación. importantes que establecer que la el paz. pasado, que 30 años atrás, sí, hay muchas más establecer importantes. la paz en la Argentina es la condición del progreso. La paz de una guerra ficticia. ¿Qué derecho, este tema no le importa a nadie. ¿Qué ya. derecho tenemos nosotros de legarle a nuestros hijos un problema que nuestra generación no supo resolver? Negarle y decirles, un problema. síganle odiándose, síganse odiando. No, no tenemos derecho. La pacificación nacional exige la concordia. La pregunta sería esta, si el espíritu del próximo jueves es el espíritu de la reconciliación, ¿ustedes no temen, le digo a los organizadores, no temen que haya actos de provocación, que haya infiltrados, que pasen cosas como Sí, pasaron justamente, un poco la última doctor, vez? justamente mañana van 9 cartas documento al presidente de la Nación, al vicepresidente, a los ministros de Interior, de Defensa y Justicia, al gobernador de la Ciudad de Buenos Aires y al comisario general Valleca y al comisario de la seccional 15. Como ellos forman el Consejo de Seguridad Interior, ellos tienen el deber de garantizar la seguridad para que se pueda ejercitar la libertad de expresión, la libertad de difusión del pensamiento y el derecho de peticionar a las autoridades. Le explico esto. Las comisiones o grupos que organizan precisamente este acto son la Comisión de Homenaje Permanente y la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Argentina. Además de un montón de agrupaciones y organizaciones que ayudan. Es perfectamente factible que haya gente que vaya a producir, que vaya a provocar, es decir, que vaya a incluso reaccionar como podría reaccionar alguna persona que está molesta y cansada de esta situación de ataque del gobierno, para precisamente dejarnos mal. Pero es importante que aclaremos que no es gratuita la muerte de nuestros seres queridos. Entonces, si a veces nos molestamos, es porque hemos sufrido mucho. Pero como contrapartida de ese sufrimiento y ante la imposibilidad de que seamos considerados enemigos de nadie, porque somos víctimas, entendámoslo, somos víctimas. Simplemente el único pecado que hemos cometido es que nos arrancaron a nuestros padres, a nuestros hermanos. No obstante eso, queremos ofrecer la mano abierta, y se la ofrecemos a aquellos incluso que tal vez mataron a nuestros padres. Pero para eso, como usted dice, se necesita cierta grandeza de parte de aquellos que tomaron las armas para matar a los nuestros. Nosotros estamos dispuestos a tomar cualquier gesto porque la Argentina lo necesita. Como dice él, esta guerra que ocurrió hace 30 años tenía sus parches, había sido relativamente emparchada y empezábamos a vivir cierta paz, precaria tal vez, cierto olvido, pero lo que hace el gobierno desde hace 3 años es no solamente discriminarnos, nosotros somos inexistentes. La categoría nuestra es la de inexistentes, porque pareciera que la guerra empezó el 24 de marzo del 76 y se olvidan de que María Guillermina Cabrera, una bebita de 3 años, fue asesinada por el gravísimo pecado de que su padre fuera capitán del ejército en el año 1960. Como usted recordará, el presidente era Frondizi. En el año 1964, cuando el presidente era Arturo Illia, se mata
el ejército guerrillero del pueblo ejecuta, les hace un juicio sumario a 2 muchachos judíos en el monte Salteño, y los ejecutan, les hacen un juicio sumario porque uno era asmático y andaba flojo en las marchas y no sabía tirar bien, les hacen un juicio y lo fusilan. Y el capitán cubano Hermes Peña lo remata. Eso está en el libro de Ricardo Rojo, Mi amigo el Che. No lo escribió el general Videla. Ricardo Rojo fue íntimo amigo del Che Guevara y sin embargo lo escribe y lo relata en el año 64, 63 y 64, cuando el gobernante era Ilía. Entonces, creo que tenemos que desmitificar. Porque aparentemente la historia oficial es que todo empezó en el 76. Claro, esa es la gran mentira. Ustedes están recordando un acto como el de Formosa que fue en el 75. ¿No? Es decir, y el monte tucumano y el operativo en Debes fue en el 75, 74, cuando estaba Isabel de presidenta. Pero eso no se habla. No. ¿Usted lo investigó eso? Así es, no se habla, y a las nuevas generaciones y a los chicos que son más chicos que yo se les inculca una idea errónea de la historia, que tarde o temprano va a repercutir en su futuro, porque cuando uno interpreta mal su pasado, eso repercute en el futuro. Bueno, yo espero que el acto tienda la mano y espero que no haya chisporroteos extraños, ¿no? Espero que no haya nada fuera, digamos, de lo que ustedes tienen previsto, ¿no? Y espero que el televoto también muestre un poco el ánimo de nuestros oyentes, porque quiero saberlo, quiero conocerlo. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y vamos a repetir el televoto y después les digo qué hacemos. ¿Usted apoyaría la reconciliación entre los montoneros y los militares? Si usted apoyaría la reconciliación, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted no apoyaría la reconciliación entre los montoneros y los militares, llame sin costo adicional al 4110-4182. Esta va a ser una manifestación el jueves, pero hubo varias manifestaciones estos días, algunas ligadas a la desaparición de Julio López, otras ligadas a inseguridad en barrios humildes del Gran Buenos Aires. En fin, hubo muchas manifestaciones y a varias de ellas concurrieron Juan Carlos Bloomberg y Raúl Castells. Así que van a venir después del corte a explicarnos qué anduvieron haciendo todos estos días por las calles de Buenos Aires. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Bueno, sería largo empezar a hacer la lista de todos los actos que ha habido y que está por realizarse en los próximos días, ¿no? Hemos tenido varios actos de un lado, varios de otro, se preparan otros, entre ellos lo que venimos de comentar este último bloque, pero yo sé que Raúl Castells y Juan Carlos Bloomberg han participado de varios, pero ya me tienen un poco como confundido. ¿Por qué no me explican un poco los dos en qué actos han participado, por lo pronto juntos? Bueno, 3 actos. 3 actos, ¿qué les parece? El primer acto, digamos, fue, digamos, una marcha que él me invitó, digamos, de los jubilados en el Congreso, y, digamos, los acompañé, digamos, fue importante lo que ellos están solicitando por los jubilados. Y bueno, después Castells nos acompañó, digamos, en la marcha a Plaza de Mayo. Y la última fue la semana pasada, el día jueves, en Villa Fiorito, digamos, de alguna manera acompañando a la gente, digamos, humilde, donde realmente son los que más están sufriendo la inseguridad, ¿no? Principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde la gente realmente es terrible, tienen que volver. Cuando fue la marcha a Plaza de Mayo, Castells me decía, bueno, pero ustedes empiezan la marcha a las 7 de la tarde, después la gente cuando vuelve tiene dificultades para llegar a su casa, se corre en peligro, y lo más grave, que hoy en nuestro bendito país y en la provincia de Buenos Aires se tenga que pagar peaje para entrar a un barrio. Eso ya es el colmo de los colmos, ¿no? ¿Cómo es eso, Juan Carlos? Y bueno, si tienen que entrar a un lugar, si no dan un dinero, no lo dejan pasar. ¿Son como barrios cerrados, digamos? O... Bueno, un barrio cerrado. Es un tema, digamos, yo lo he escuchado ocupados, ya en varios lugares.
en varios lugares de la provincia de Buenos Aires. Inclusive me llamaba el otro día un periodista de La Plata, me dice, usted dice eso, pero no sabe que en la calle tal de La Plata se paran unos muchachones y a los coches no los deja pasar tampoco si no le dan dinero. Sí, ¿es peaje o te asalto, por lo menos? Bueno, o le hacen algo. Claro. No, y porque acá, cuando Raúl anunció, también acá este programa, que iban a hacer el acto de Villa Fiorito, también con Bloomberg, era un poco para refutar de alguna manera la imagen que se había creado de que la preocupación por la inseguridad era propio de la clase media y que la gente que acompañaba a Bloomberg era solo la gente de clase media. Y un poco ustedes, Raúl, veían como algo que está mucho más difundido, el temor por la inseguridad, de lo que sería una clase media que está acomodada y tiene miedo de perder sus cosas. Es mucho más grave en los barrios pobres la situación de inseguridad que inclusive en Capital Federal, por ejemplo, muchísimo más grave, muchísimo más doloroso y muchísimo más sentido. La primer preocupación de la gente de este país, desde los sectores más pobres hasta los menos pobres, es el tema de la inseguridad. Esa es la primera preocupación que existe en la totalidad de los millones de personas que viven en este país. Por eso tomamos el tema de inseguridad y defendemos la vida de cualquiera. Obviamente desde los sectores que estamos, para los sectores más empobrecidos, porque hay un tema, para este Estado, para esta sociedad y para los medios de comunicación, vale más la vida de algún muchacho o alguna chica de un barrio acomodado que de un muchacho de familia pobre y morocho en un barrio como Fiorito. Nosotros defendemos la vida de todos los jóvenes, de Recoleta, de Loma de San Isidro, etcétera, etcétera, pero también defendemos con igual énfasis la vida de cualquiera. No queremos la muerte más de nadie, no queremos escuchar discursos intolerantes de los que organizan este acto para el día jueves y no queremos la intolerancia de un gobierno que empuja a este país a un clima cada vez más denso y más difícil. Y por ejemplo, venir a su programa hoy, Mariano, era la primera vez que estaba preocupado. No por venir a un programa, pensaba en toda la gente que ve este programa, que son alrededor de 1 millón de personas que están en la casa, y casi era una forma de pedirles que se involucren, que defiendan las libertades públicas, que defiendan la libertad democrática, que defiendan que aparezca con vida López, que no acepten que sean tironeados ni por acá ni por allá y que se vuelva nuevamente una situación de muertos de por medio. No aceptar ni para la vida política ni para la vida cotidiana más muertos, que ya demasiada sangre ha corrido en este país. Raúl, ¿te puedo preguntar qué opina de lo que pasó con Julio López, después de lo que pasó con Solá, con Kirchner, con Evo Bonafini? Sí, nosotros primero que nada hacemos una defensa incondicional de la aparición con vida de López. Ver cosas como esta para uno resulta tristísimo, porque López, que ha sido pueden enfocar, yo no veo nada de acá, un militante peronista afiliado al peronismo del año 73 y un militante activo desde el año 75 en una unidad básica en La Plata, secuestrado estando Checolás presente en el operativo el 27 de octubre del 76 y pasado a disposición del Poder Ejecutivo en marzo del 77 y 3 años preso en la unidad penal número 9 de La Plata como preso político, que hoy se diga, como se dijo el jueves en la Casa Rosada, ni que es un militante ni que es un desaparecido, es una desvergüenza. Es lo mismo que decían, algo habrán hecho en otra época, hoy también, que en la Casa Rosada digan esto de un militante peronista y montonero de toda la vida. Nosotros el martes salimos a marchar por el centro de Capital Federal reclamando aparición con vida de López, porque acá hay un responsable y es el gobierno nacional el que tiene que garantizar como responsable del Estado la vida de López y la vida de los otros López que van a venir. Si López no hubiera sido militante, igual era grave su desaparición. Sí, el tema en discusión no es si es un militante o no. Está bien, pero como hay estas cosas
puntualmente, donde niegan su condición de militante popular. Pero no es lo importante, está bien, eso es irritante, pero digamos, lo que importa es que es un hombre que desapareció. A un militante popular que a los 77 años lo descalifiquen porque un familiar es policía, es una vergüenza. No, pero es lo que y eso se hizo en la lo Casa desaparecieron, Rosada. No sabemos dónde está, no sabemos qué pasó, es peor, digamos. Bien, no es pero una este es el descalificación. caso de ahora y el problema es, no hay que aceptar más desaparecidos, no hay que aceptar más muerte de nadie. ¿Qué pensás que pasó con él? Puntualmente, acá está la mano del gobierno, acá está la mano del gobierno y este gobierno intolerante empuja el enfrentamiento social. Quieren llevar a la Argentina a una división extrema y demás como para que aparecer como que son las víctimas de sectores de derecha, reaccionarios, esto que el otro, y es el propio kirchnerismo el que lleva esto. Mire un ejemplo puntual. Por ejemplo, el ataque primero del presidente de la Nación a Joaquín Morales Solá, directo, un ataque directo. 48 horas después, la amenaza de muerte contra Solá, contra Joaquín Morales Solá. Entonces, por ejemplo, él me ha tratado periodísticamente siempre mal, Morales Solá. Pero si yo, que soy un socialista y un marxista, acompaño que el presidente lo ataque por sus opiniones y que a alguien se le ocurra amenazarlo de muerte, imagínense cómo va la Argentina. Por eso, un socialista y un marxista como yo, maltratado por Joaquín Morales Solá, defiende que se respete sus opiniones y se respete su derecho a la vida y que nadie lo agrede. Bloomberg, ¿qué pasó con López? Bueno, yo no sé qué pasó, pero digamos se podía haber evitado. Yo creo que eso es clave. Gente que digamos va, un testigo digamos de esta manera y no le dan una protección policial, darle una protección digamos me parece es una falta terrible de falta de organización y de falta, digamos, es lo que estamos viendo a diario en la provincia de Buenos Aires, los problemas que tenemos, ¿no? Y yo creo que esto es lamentable, por un lado, y por otro lado no tendría que haber ocurrido. Ahora, ¿siente que el presidente le suelta la mano al gobernador Solá y le dice es un problema de la provincia de Buenos Aires? Mire, yo creo que, digamos, es responsabilidad de todos, pero, digamos, yo creo que como eso era en La Plata y demás, imagínese el ministro Aslanian estuvo en juicios importantes, yo creo que él tenía que haber tomado las precauciones debidas para que ese hombre no esté desaparecido, tenía que haber tenido una protección, como nosotros lo pedimos en nuestra marcha, nuestra segunda marcha, cuando fue al Palacio de Justicia, que elevamos las propuestas al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema, estaba de alguna manera la protección de testigos, de jueces, de fiscales, eso como es normal en todas las partes del mundo. Me gustaría salir por un momento de estos temas que son graves y que por supuesto merecen toda nuestra atención para satisfacer una curiosidad mucho más banal. Pero ustedes que están tanto tiempo juntos, pero déjame desarrollar la idea. ¿Han cenado juntos alguna vez? ¿Han tomado una botella de vino? ¿Tienen como una especie de intimidad amistosa entre ustedes? Bueno, la relación fue, digamos, Castel vino a visitarme en la fundación, hemos estado, digamos, conversando, hemos estado, digamos, en una reunión con periodistas. Pero intimidad amistosa no. Bueno, amistoso. Uno es cordial y un respeto de uno a otro es normal entre digamos, lo que nosotros tenemos que buscar en la Argentina es no las disidencias, sino lo que nosotros tenemos, que opinamos igual sobre esto y bueno, coincidencias, es lo que tenemos que conseguir coincidencias. Yo lo que veo es que esto no es como las matemáticas, 1 más 1 no son 2, son 3, porque ellos dos sueltos, solos, parecen estar encasillados en un sector. Ahora que se han sumado, suman a mucha más gente, porque fíjense que estamos viendo gente que se preocupa por la inseguridad desde dos ángulos totalmente distintos. El problema es Mariano. Por ejemplo, algún sector de gente nos ataca y nos dice, pero si usted es de izquierda, ¿cómo va a defender a Morales Solá? ¿O cómo va a hacer cosas en común con Bloomberg? El problema no está planteado en esos términos. Si nosotros, en la explicación que dábamos recién, no defendemos lo que en mi opinión es la opinión de un periodista de derecha, si aceptamos que el presidente lo saque del atacar públicamente y que gente del gobierno salga a amenazar de muerte a Fontevecchia o
Juan Morales Solá, si yo como marxista no defiendo la vida de ellos, hoy son ellos y mañana vamos a ser nosotros. Entonces tenemos diferencias abismales con Bloomberg en un montón de cosas. Defendemos el tema que se viva en mejores condiciones. Con usted mismo tenemos visiones diametralmente opuestas en montones de cosas, pero eso no quita que no haya un diálogo democrático y respetuoso. Lo que defendemos es el derecho a la opinión de los otros y el derecho a que no se vuelva a hacer política en la Argentina como aspiran algunos del gobierno con el dedo en el gatillo. No queremos más muertos. Por ejemplo, si hubiera un intento de golpe de Estado en este país, nosotros, enemigos acérrimos del gobierno de Kirchner, saldríamos a la calle a defender que no haya un golpe de Estado contra el presidente Kirchner. Entonces alguien nos va a decir, pero si usted estuvo siempre en contra y demás, defendemos las libertades democráticas por sobre la disidencia. Cada vez que vienen ustedes juntos, Castells vuelve a decir que hay cosas de él que no le gustan, pero Bloomberg no dice eso de Castells. ¿Por qué? Bueno, digamos, yo apoyo lo que él hace, que defiende a los jubilados, digamos que defiende, en este caso habla de la inseguridad, digamos, hemos conversado, digamos, en la fundación y hay, digamos, opiniones distintas, y, digamos, en algunos aspectos cómo realizar ciertas cosas. Pero lo importante es, en las coincidencias, bueno, cómo se puede hacer para avanzar. Eso es lo importante. ¿No siente ya, yo sé que usted va a tomar una decisión luego de terminar el juicio de su hijo, pero ¿no siente ya después de caminar la calle, encontrarse con dirigentes, que su destino es inevitable en la política, digo, como candidato? Mire, uno en la vida primero tiene que ver si usted va a tener la fortaleza de hacer eso, de hacerlo bien, si usted se va a poner en algo y va a dar resultados. O sea, uno tiene que tirarse a la aventura, digamos. Es un análisis muy serio y, digamos, si uno realmente va a poder dar resultados. Si no, ¿Usted cree que tiene que ser candidato Bloomberg? No sabemos, pero yo sí soy candidato a presidente de la Nación por el Frente de los Trabajadores y el Pueblo, y nos presentamos en todo el país. Y no es que haya cosas que no nos gusta de Bloomberg. Tenemos opiniones diferentes, como podemos tener con cualquiera de ustedes, y es parte del juego democrático. Cuando planteamos disidencias, son opiniones diferentes, no es otra cosa, y no tiene nada que ver ni con los agravios ni con todas esas porquerías que de la intolerancia de los intolerantes del gobierno y de algunos más no aprenden a respetar a los otros. ¿Sabe, Raúl? Cuando yo lo escuchaba, tenía la sensación de que usted va a tener las mismas dificultades que yo en esto. Usted está proponiendo algo que, si nosotros tuviéramos un país de tradición republicana, sería como obvio que uno piensa diferente, puede sentarse en la misma mesa, hacer acciones comunes y no por eso pensar igual. Pero acá llevamos tantos años como de pensamiento único, el poder tiene un pensamiento que no se puede, Mariano, lo que usted dice eso aparece como, me parece que hay gente que a lo mejor está pensando, pero este hombre ¿qué quiere? Que pensemos distinto y estemos juntos. Planteamos que cada uno piense como considere y aprender a respetar la opinión de los otros. Yo no voy a empujar a un solo compañero mío a que vaya a agredir o a matar a alguien porque piense diferente. Y le pido al presidente de la Nación que aprenda a respetarnos y que no crea que la Casa Rosada es una unidad básica del kirchnerismo, que hable con los que pensamos diferente a él, que lo criticamos, que cuestionamos su política y sus cuestiones, que no tiene sentido juntarse de los aduladores y los obsecuentes. Y le recordamos al presidente también que en todo obsecuente se esconde un traidor, y que el día que las papas quemen, montones de esos que hoy están viviendo de la teta de su gobierno van a salir corriéndose para todos lados, y los que defendemos en serio una democracia, los que defendemos en serio el derecho a opinión de los otros, vamos a ser los que terminemos defendiendo que se respeten esas libertades, incluyendo para el presidente de la Nación. ¿Sabe por qué le preguntaba esto, Raúl? Porque yo mismo tengo la sensación, cuando levanté como esta noche la bandera de reconciliación, que mucha gente me va a decir, ¿en qué país vivís vos? ¿Qué querés juntar? Si esta gente, sea de un lado o del otro, nunca se van a juntar. Tengo la sensación el problema, de que no hay una maduración. Tiene que haber justicia para que haya reconciliación. No puede usted reconciliar Echecolá y Alfredo Bravo
como se dio acá hace un par de años, cuando el propio Checolás fanfarroñaba de la muerte y la tortura de los otros que hizo. Tiene que haber una situación de este tipo y demás. No se puede estar esto, pero lo más grave siempre está en los que manejan el Estado. El gobierno de Kirchner está tensando las cosas, está jugando con fuego y está empujando otra vez a la intolerancia más extrema y a los muertos de por medio. Hace apenas 2 años, en Santiago del Estero, ofrecieron 50.000 pesos de recompensa por datos sobre Leila Nasser, la hija de Younes Bashir. Y durante 21 días decían que la chica se había ido con algún muchacho, esto que el otro, y el jefe de la policía de Santiago del Estero, Musa Sar, ofreció 50.000 pesos de recompensa. Resulta que Musa Sar hoy está preso y ahora va a juicio junto con 6 personas más por autores materiales de ese asesinato. No sea cosa que los que están ofertando los 200.000 pesos por López terminen y sean como Musa Sar. ¿Comparte esto que dice Castel, digamos? Bueno, yo no puedo opinar de algo de cuando usted no tiene elementos, digamos, como no sería serio de mi parte decir quién puede ser el responsable. Hoy se cumplen 15 días de la desaparición de Julio López. ¿Le parece que el Estado, el que sea, puede estar ausente a lo que ha pasado? No puede estar ausente. El Estado debería haber evitado esto, digamos. Diga una cosa, Juan Carlos, los testigos que aparecieron en el juicio por la muerte de Axel, ¿usted también tuvo la sensación de que tienen miedo y están desprotegidos? Bueno, por supuesto, ha habido cosas muy graves, entre ellos imputados que de alguna manera intimaban a la gente que iba a declarar. Hay testigos de identidad reservada que se tuvieron que ir del país porque no tenían protección. Realmente estamos muy mal, digamos. Yo visito, mire, estuvimos el jueves en esa marcha, yo el martes estuve en Villa Obrera, en Lanús Este, en una charla, en una iglesia, un colegio de 1.640 alumnos, uno ve toda la gente, la problemática que hay de inseguridad en toda la... El viernes di una charla en Don Torcuato, en el Hindú Club, vino muchísima gente también. Después de la charla la gente se para y cuenta cada uno sus casos. Realmente es lamentable lo que está sucediendo. Muy, muy grave. Yo les agradezco muchísimo a Juan Carlos, a Raúl. Sí. Usted sabe, Raúl, la última palabra es como siempre hacemos actividades, tengo que pasar un chivito de las movilizaciones populares, y es que el día martes se realiza una marcha en Libertad y Lavalle por la aparición con vida de ¿Mañana? No, pasado mañana, a las 9 de la mañana, y por el reclamo del desprocesamiento a las 16 personas que fueron a la legislatura, vendedores ambulantes que les quieren dar 15 años de cárcel por una protesta que se hicieron en ese momento. El día 9 de octubre en Tucumán se marcha por la aparición con vida de la maestra Betty Algarañaz y por el caso de la chica Levos, y el 11 en Salta y el 26 de octubre en Matanza. Le dejo los avisitos. Bueno, yo voy a traer el próximo programa, voy a traer un cartel grande, actos en los próximos días. Tenemos mañana, me dice usted. Pasado mañana en Capital, por el desprocesamiento de los presos de la legislatura y la aparición con vida de Julio López. 9 en Tucumán, 10 en Jujuy, 11 en Salta. Muy bien. Y el jueves, el acto en Plaza San Martín. ¿Usted tiene algún acto programado, Juan Carlos? Sí, tengo varias cosas en la semana. Está llena la agenda. Dígalo de esta semana, por lo menos. ¿No? Está bien. Bueno, muy bien. El país está vivo, el país está vivo. Me parece a mí que todo esto es señal de vitalidad, de una sociedad que quiere cambiar y quizás no encuentre la manera de hacerlo, pero estoy seguro que lo va a encontrar, porque no hay otra salida que la reconciliación, que la paz, que la construcción y que el futuro. No hay otra. En fin, ¿saben lo que decía, lo que yo comentaba con la radio con Luis hoy? Pues nos pueden decir que somos un poco utópicos acá todos, cada uno a su manera, ¿no? Pero Pablo VI, un día dijo, en Populorum Progressio dijo, las realidades de hoy son las utopías de ayer. Bueno, vamos a preguntar el televoto y anunciamos el próximo tema.
Si usted apoyaría la reconciliación entre los montoneros y los militares, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted no apoyaría la reconciliación entre los montoneros y los militares, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, en el próximo bloque vamos a tener una discusión, van a venir acá la autora del proyecto de que no se pueda fumar casi en ningún lugar, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, y acá mis colaboradores tienen posiciones tan sorprendentes como adversas entre ellos, ¿no? Voy a ver si puedo mediar entre ellos después del corte. Bueno, estamos siguiendo muy de cerca el escrutinio brasileño. Le digo que faltan 2%. Como tienen votos electrónicos bastante rápidos, y ahí Lula está que gana en la primera o que no gana en la primera. Está ahí. Así que vamos a estarlos muy al tanto ustedes sobre si Brasil tiene una segunda vuelta o ya Lula es presidente, ¿no? También les quiero decir que tenemos un móvil en algunos bares de Buenos Aires donde se están fumando o no fumando, según las condiciones y las situaciones que también nos va a informar Carlos Estrione, que está ahí. ¿Qué está pasando en los bares, en los lugares donde no se puede fumar? Y acá tenemos la responsable de este gran caos que se ha traído sobre Buenos Aires, que es Paula Bertal, es legisladora porteña, ¿no es cierto? ¿Y usted fue la culpable de todo esto? Bueno, junto conmigo hubo otros culpables, porque yo quiero decir que soy coautora de esta ley junto con Elio Rebot, del peronismo, y aparte de esta ley ha sido impulsada... Usted es del PRO. Yo soy del PRO. Así que vio que la Unión Nacional es posible. Para embromar a los fumadores, el cigarrillo conseguido lo ahí se juntan todos. Bueno, pero también quiero decir que esta ley fue muy apoyada desde los sectores de la izquierda. Susana Echegoyen participó todos, activamente, Norberto Laporta, y tuvo 46 votos en el recinto sobre 60, así que diría que fue realmente una ley que nos atravesó y nos sedujo, y me parece que, bueno, que la estamos llevando adelante con mucho optimismo. ¿Está vigente? Bueno, ¿Está vigente? le quiero decir que mis dos colaboradores que van a empezar a hablar ahora no piensan igual los dos, siendo ninguno de los dos son fumadores, ¿no? Y yo soy fumador de un cigarro por día en mi casa, de aviso, en mi escritorio, porque tampoco en mi casa me dejan por cualquier lugar de la casa. Y no tengo una posición tomada, así que voy a esperar que discuten ellos con usted y después voy a tomar la posición. Una cuestión técnica. ¿Está vigente? Porque ¿está reglamentada o no está reglamentada? Bueno, la ley no está reglamentada, pero es absolutamente vigente, porque el decreto reglamentario en realidad se supone que lo que hace es, si la ley necesita, darle claridad. Tenemos entendido que mañana sale el decreto ya firmado por el jefe de gobierno, pero la ley es muy clara en su letra, con lo cual creemos que van a ser muy pocas las aclaraciones que debe hacer este decreto. Yo me confieso antes que nada que soy no fumador, legitimidad de origen, pero personalmente creo que esta ley se inscribe dentro de una actitud fascista del Estado de controlar la vida ajena. Digamos, en este país votamos según quiere el Estado, donamos los órganos según quiere el Estado, entramos en una FJP si quiere el Estado, no salimos nunca más de la FJP porque lo quiere el Estado. Obviamente, en un hospital, en una oficina pública, en el subte no se puede fumar. Esto está clarísimo, ¿no? Ahora, yo preguntaría a un legislador que escribe: queda prohibida la comercialización y distribución de productos de uso o consumo propios de niños y adolescentes que, por su denominación, formato o envase, constituyan una evidente o subliminal inducción a generar o difundir el hábito de fumar. Esto y prohibir los toscanitos de chocolate en los niños es más o menos lo mismo, digo. Por ejemplo, el Estado debe movilizar el apoyo de toda la sociedad estimulando cambios de opinión y de actitud frente al tabaco. ¿Quién dijo que el Estado tiene que cambiar mi opinión? Digamos, ¿desde cuándo el Estado se ocupa de esto? Digo, no hay como una intromisión demoníaca, porque es muy cómodo demonizar a los fumadores, porque está de moda, so pretexto de que estamos preocupados por la salud. No veo por qué no prohibimos el alcohol, que tantas muertes provoca, el café, que trae TAM, con perdón del anunciante. Digo, ¿no hay como una cosa de meterse en la vida ajena? Bueno, la verdad es que yo comprendo su posición, no la comparto desde ya. Creo que esta es una ley que tiene que ver con la salud. Creo que la salud es un valor a proteger. En este caso no están afectadas las libertades individuales. Lo que hace esta ley es regular los espacios donde se permite fumar. En todo caso, esta ley también viene a poner un punto a favor de quienes eligen no fumar y durante tantos años
no fueron escuchados. A mí me parece que esta ley tiene muchas virtudes porque su único eje no es la regulación de los lugares donde se puede fumar, sino hay un eje importantísimo que es la prevención. Y esto tiene que ver con tener una nueva generación de jóvenes no fumadores, porque como nos cuenta el ministro Ginés González García, la mayor iniciación se da en la adolescencia, donde la libertad de elegir es bastante relativa, ¿Y a dónde previenen? Porque como única sanción hay multa, lo cual echa por tierra. Como única sanción se les ocurrió la multa. A ver, Luis, yo igual voy a dejarles a ustedes una copia de la ley. Acá está. Y se van a poder dar cuenta que tienen muchos más capítulos dedicados a la prevención, donde hay una comisión asesora, donde está integrada por gente de todas las disciplinas, donde hay una obligación de difundir en las escuelas los daños que produce el tabaco. Por eso digo que tiene muchos más capítulos dedicados a la difusión y a la claridad. ¿No se le ocurrió nunca una pregunta, me estoy poniendo de lado? Yo estoy como ese juez que había que cada vez que argumentaba uno. Bueno, lo que dice Novareza hay una cosa importante, ¿no? ¿Ustedes no han pensado que creo que en la Argentina fuma el cuánto? ¿Qué porcentaje argentino fuma? Un 34% aproximadamente. Son bastantes, ¿no? Es decir, son, digamos... 3 de cada 10, un poco más de 3 12, 13 millones de personas que fuman. Así es. ¿Usted no pensó que esos 12, 13 millones de personas son todos estúpidos? Es decir, todos quieren dañarse, o el cigarro les trae algún placer, porque yo no creo que haya 13 millones de personas empeñadas en enfermarse. Pero es que eso no está en discusión, Mariano. Me parece que ustedes están haciendo una interpretación incorrecta. No se prohíbe fumar, ni se está diciendo que no fuman. Se está diciendo que esas 7 personas de cada 10 van a ser dejadas por fin en paz. Y que los no fumadores no vamos a tener que soportar más el humo podrido de los fumadores en los bares, en los restaurantes, en los negocios. Se está protegiendo a personas que no quieren fumar y que hasta el momento han sido prepoteados por los fumadores. ¿Cómo no es cierto? Luis, es absolutamente cierto y tu argumento es descabellado porque no se prohibió el tabaco. Y es cierto que hay gente que muere por tabaco. Ahora, si ella toma alcohol acá, si ella toma alcohol, a mí no me hace daño. Si ella fuma, sí. Esto te digo por experiencia y por Rosario. Si toma demasiado alcohol y sale con el auto, yo quiero decir lo siguiente, vamos en camino de la prohibición total. Yo vengo de la ciudad de Rosario, eso es tremendismo, donde eso no es se puede ni siquiera abrir, y vamos en camino esencialmente de prohibir el placer. Llamar fascismo a una ley que cuida a 7 personas de cada 10 es descabellado. Son los argumentos progres descabellados de siempre que no saben tratar con las cosas reales, entonces hablan de metafísica y de fantasías. Escúchame, a ver si podés hacer un esfuerzo de escucharme. Yo como no fumador, voy a asumir el riesgo de ir a un lugar donde se fuma. ¿Puedo? No puedo. Pero sí podés. Va a haber clubes de fumadores. Esta ley dice que si yo va a haber clubes de fumadores. Déjame terminar. Esta ley dice que si yo voy a un boliche bailable, lugar de placer por antonomasia al que no es un servicio público, voy a bailar porque quiero ir a bailar, no tengo que salir de la pista y ir a fumar. 7 personas de cada 10 no quieren que vos le fumes encima. No te entra. Los que van a los boliches no es cierto. Los que no quieren son, y con todo respeto, una horda de gente que quiere quemar fumadores. No, estás equivocado. Son conversos. Ese es el odio que tenés adentro. Estás equivocado. Si a mí no me joroba que fumen. Y entonces, ¿qué haces este escándalo? Si en realidad que si quieren fumar, que vayan a otro lado. No fumen encima. Tras esto, nada más que eso. Que prohíba el alcohol, porque provoca muchos más accidentes, el café. No, nada que ver. Si me permitís, el estrés, porque da mucha gastritis. Yo voy a contarte que en el caso específico del tabaco, lo que produce, el humo del tabaco tiene más de 4.000 sustancias tóxicas. Cuando yo tomo alcohol, en realidad es una decisión que me afecta a mí. Cuando yo fumo, el humo ambiental del tabaco, esto está absolutamente estudiado, no lo digo yo, lo dicen los médicos. Pero si manejo alcoholizado afecta a otro. Pero eso es otro tema. De todas maneras, yo quisiera que vos me dejes terminar. ¿Cómo no? Yo quiero contarte que muchos dicen que fumar produce placer, y esto seguramente es así. Lo que también tenemos que decir es que fumar produce costos, y costos altísimos para la salud. La Organización Mundial de la Salud nos dice claramente, ellos en su página todo el tiempo lo repiten, que fumar mata. Italia hace poco hizo una estadística que la gente que se enferma de cáncer de pulmón, el 83% es producto del tabaco. Con lo cual, digo, no es un tema menor. Vuelvo a decirle que es un tema que tiene que ver con la salud. Hay un artículo hace poco que escribió una periodista diciendo, bueno, me dicen que fumar es malo para la salud. Me dicen que ser sedentario es malo para la salud. Me dicen que comer lo que me gusta es malo para la salud. He llegado a una conclusión. Vivir es peligroso para la salud. No, yo no creo realmente, Mariano, que sea así. Yo lo que creo de verdad es que esta es una ley que tiene que ver con la salud y con tener una mejor calidad de vida.
Yo quiero decirles que... Usted le decide al otro que... No, yo, a ver... Porque no lo fumen encima. Ir al fútbol que fumen afuera, es peligroso para su salud porque están las barras bravas, entonces no veamos fútbol. No, pero yo quiero dejar aclarado que en nuestro país el 84% de las personas, fumadores y no fumadores, están absolutamente de acuerdo, no con que no se fume, con que no se fume en espacios cerrados. Se puede fumar en forma particular, se puede fumar al aire libre. Esta ley lo que regula son los lugares donde se puede o no se puede fumar. Esto es una cuestión, reitero, que tiene que ver con proteger no solo a los que deciden no fumar y eligen no fumar, sino también a los trabajadores. Recordemos que en estos lugares, restaurantes, bares, confiterías, shopping, hay gente que trabaja mínimo 8 horas diarias. Sí. Estas personas se ven sometidas durante todas estas horas al HAT, humo ambiental de tabaco, absolutamente nocivo para su salud. Le informo que con su ley hace peligrar el trabajo de mucha gente, porque como en las superficies de hasta... Déjame terminar un argumento. Dije tu nombre. Si dijiste un montón de argumentos. Digamos, en los sitios que tengan hasta 100 metros cuadrados se puede pensar lugares para no fumadores. En los otros no. La enorme mayoría de bares no tiene 100 metros cuadrados. ¿Qué hacen? ¿Cierran esos lugares? No creo. De todas maneras yo entiendo este argumento porque el mayor miedo cuando estas leyes se empiezan a aplicar en países que en muchos dan muy buenos resultados como Irlanda, como Noruega, como Inglaterra. En todos estos países el primer miedo es que disminuyan las ventas. No es así. California es un estado libre de humo. Vaya si se respetan las libertades en California. Rosario, y no se han disminuido las ventas bajo ningún punto de vista. Vayan a Rosario, ¿cómo bajó las ventas en los bares? Bueno, no es lo que yo he leído en las noticias sobre... No, pero vivir no es hacer un estudio. Vos no absorbés información estadística porque caminás por ahí. De todas maneras, yo te repito, tengo testimonios de dueños de bares de California donde dicen que al principio tenían un enorme temor a que disminuyeran las ventas y no solo después no disminuyeron las ventas, sino que sus propios empleados festejaban trabajar sin humo ambiental del tabaco. Paula, lo próximo que es Nueva York, que quieren prohibir las papas fritas, la hamburguesa porque tiene mucha grasa. Bueno, no sé, no puedo dar... Si prohíben las papas fritas, paso la No, me parece que no nos tenemos que ir a los extremos. Yo voy a contar una historia que yo he vivido. Cuando yo estaba ahí en la Universidad de Harvard, en Cambridge, un pueblito chiquitito, donde también la prohibición era absoluta, total. ¿Sabe lo que había? Había catacumbas para poder fumar. Es decir, usted iba a un negocio, decían por acá, y usted iba por allá, y había una especie de sala grande donde los proscriptos... Muy buena idea, me parece que la podríamos poner en práctica ya. Pero es que hasta este momento los proscriptos hemos sido los no fumadores que decían, la mesa no fumadores acá, y al lado te fumaban porque era el sector fumadores. Era una ridiculez. Levantar el micrófono. Es una ridiculez eso. O sea, ustedes están tratando de crear una casta de perseguidos que es absolutamente absurda. Los perseguidos hemos sido los no fumadores. Lo que no creo es en la buena voluntad de la ley cuando me dicen que quieren... Bueno, ¿por qué no vas a creer en la buena voluntad? Lo único que hacen es poner una multa. Y en realidad... No es lo único que hacen, es protegernos a los que no fumamos. Vos tenés que ver más allá del tema que elegiste fijarte. La legisladora dice que pretenden educar. Yo hoy intenté llamar al 0800, único instrumento de educación, no logré que me atendiese nada. Eso sí, rápidamente sabemos que van a poner multa y de paso recaudamos unos dineros más. No es así, Luis. Hay un capítulo entero que se trata de la educación, prevención y asistencia, que desarrolla con claridad todo lo que el Estado tiene que hacer para prevenir, para informar y para clarificar. A ver, yo tengo absoluto optimismo con respecto a esta ley. ¿Está funcionando? En este momento hay 14 centros de la Ciudad de Buenos Aires que asisten a aquel que quiere dejar de fumar y en 2 meses más va a haber medicamentos gratuitos para todos aquellos que se acerquen y que realmente tengan intención de abandonar el tabaco. Con lo cual a mí me parece que entre todos vamos a sacar adelante esta ley. Me parece de verdad que hay esfuerzos de todos los sectores. Quiero decir que, por ejemplo, la Cámara de hoteles y de restaurantes ha mandado instrucciones... Digo yo una cosa, legisladora, esto de que hay gente que quiere dejar el tabaco, quiere decir que hay 12 millones de argentinos enfermos. No es así. Bueno, porque hay gente que fuma moderadamente. Yo fumo un cigarro por día. Es decir, hay gente que bebe moderadamente. Bueno, doctor Grondona, que no beban, este es un argumento que vamos a cuidarlos como si fueran todos bebitos. Uno puede fumar moderadamente, lo que no puede hacer, creo yo, es fumar en ambientes cerrados donde perjudica a aquellos que eligen no fumar. La forma de fumar es, digamos, tiene que ver con la libertad de cada uno. Lo que estoy convencida es que jerárquicamente el derecho a la salud es un derecho a defender. Y yo creo que estas leyes defienden el derecho a la salud. Y que bajo ningún punto de vista son leyes fascistas. Una pregunta, a ver si usted lo reflexionó, ¿no? Porque fue lo que me impresionó a mí, ahí cuando estaba en Harvard, que estaban ya en el fundamentalismo total contra el cigarrillo, las minorías que lo van colocando, ¿no? Y ¿sabe lo que dijeron una vez? Por una radio,
no se olvide que si usted fuma marihuana, fuma. Es decir, que era peor fumar que consumir drogas. Si consume droga, no lo haga bajo un cigarrillo, hágalo de otra manera. Es decir, hay la idea de que es peor que la droga. Es que hay gente que muere por tabaco y por alcohol y nadie fuma, nadie muere por marihuana, pero es que eso es ciencia, no es opinión tuya, opinión mía, opinión de nadie. ¿Vos estás a favor de la despenalización de la marihuana? Yo estoy a favor de la y en contra despenalización. del cigarrillo. Yo lo que pasa es que no voy a decir que quiera fumar marihuana, le fume encima al otro. De todas maneras, Claro, lo grave de No la quiero marihuana es el humo que le tira. No, pero que Bueno, cada uno haga lo que quiera con su vida, estoy de acuerdo. Eso es el sebrel Yo soy de la del sensación que cigarrillo. tengo una sensación contraria, que Estados Unidos, que es el que lidera todo esto, porque acá creemos que somos autónomos y seguimos como corderitos, los americanos que son los punteros. bueno, la Unión Europea funciona pero muy mucho bien. más, esta mire, Acaba yo de he estado en fracasar los en lados, Alemania. es mucho más abierta. No, eso sí. España, Francia que Estados Unidos, eso no tenga duda. Pero le digo, ¿no será que como no pueden contener la droga, que es la que está matando a la sociedad, se han ensañado con este enemigo más fácil que es el cigarrillo? No, doctor, yo la verdad es que no comparto en absoluto este argumento. Yo creo que cuando nosotros legislamos sobre el control del tabaco, el argumento que tuvimos en cuenta fue, y le reitero, que queríamos tener una generación de no fumadores, y aparte acá hay otros actores que no se han nombrado, que son los niños. El 43% de los niños en las casas conviven con fumadores. Los efectos del tabaco sobre los menores son realmente muy nocivos. La gente los desconoce, por eso los médicos ahora se están entrenando en los temas de cesación tabáquica, cómo preguntarle a los papás si fuman adentro de la casa, cuáles son las consecuencias, otitis, bronquitis. La verdad es que esta ley es mucho más profunda que recibir de afuera y entonces legislar como si uno fuera un robot. Yo lo que creo es que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con la educación, y realmente estamos convencidos que el tabaco perjudica y que lo que hay que hacer es regularlo. Y en principio no lo estamos prohibiendo, lo que estamos diciendo es prevengamos y regulemos los lugares donde se pueda fumar. Voy a hacer En los una lugares- última pregunta profunda, porque vamos a lo profundo. ¿Por qué fuman los que fuman? Pero vamos a lo profundo. ¿Por qué hay un 33% de argentinos, hombres y mujeres, que en algún momento del día fuman? Si usted les prohíbe eso, porque usted está todo el tiempo diciendo de campaña, que sacan, es como que son enfermos. Si les quito esa enfermedad, ¿no contraerán otra? ¿No será que el cigarro, el cigarrillo al momento del día, para un propósito social, leyendo, ayuda un poco a vivir? ¿O será que es puramente negativo? Mire, doctor Ondona, yo lo que creo es que fumar tiene un componente altamente adictivo. Esto lo dicen los médicos. Yo no soy médica, pido disculpas porque no puedo dar una explicación exacta, pero también sé, porque esto está encuestado, que el 50% de las personas que fuman desean dejar de fumar porque se dan cuenta que no lo pueden hacer, repito, porque la nicotina es una sustancia fuertemente adictiva. ¿Y si yo quiero no ser los adicto estoy a la subestimando, nicotina, no no les puedo? estoy tratando de tontos, yo estoy hablando del fumador pasivo que está expuesto permanentemente a sustancias tóxicas, como dije, No, más usted de está hablando del 4.000. fumador activo ahora, no Bueno, del pasivo. no, usted me está preguntando sobre el fumador No, porque activo. usted lo quiere curar, lo ve como un enfermo que en quiere absoluto, curar. no, Pero no. la ley no obliga A a ver, nadie a hacer un tratamiento, ni está diciendo que la gente no puede fumar. La ley protege al que no fuma. La ley no es está en cierto. contra del No, fumador. la ley no hace Al eso. fumador se le dice, mira, querido, a partir de ahora ya no le podés fumar encima al La ley otro. quiere que... La ley Y va a ayudar. No es cierto. Pero escúchame, hay millones... Que no fumes. Disculpame, que- Alejandro. no, la ley... Como habla ella, que es muy sincera, está tratándolos como enfermos. Pero es que, bueno, es cierto que la gente si sigue fumando Gente se muere. adictiva, También gente eso es enferma, innegable. gente No es un Mariana, invento de Pablo yo no veo Bertolo. lo que dice Se la mueren los Cantidad que de gente fuman. espléndida que fuma. Pero por Pero supuesto. sí, después, pero si vieras los otros... No ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. A ver, yo repito, a mí me parece que la gente puede elegir fumar, puede hacerlo libremente y desde ya eso es lo que uno tiene que respetar. Ahora, repito, la ley tiene que ver con que los lugares donde se fuman van a ser restringidos. No se puede fumar en lugares cerrados y la decisión de fumar sigue siendo personal. Ahora, el 50% de los que fuman que quieren dejar de hacerlo van a tener la posibilidad de poder hacerlo. Esto es lo que dice la ley. Por eso digo que el segundo eje de la ley tiene que ver con la prevención. ¿Usted se acuerda de esa obra de teatro llamada Ecus? Bueno, era un tipo que era medio... que tenía sus adicciones. ¿no? Le quitaron todas las adicciones y quedó hecho un flan. ¿No? Porque usted imagínese... Porque no hay gente que le gusta jugar. Hay que suprimirlo porque el juego adictivo, es adictivo. Gente que le gusta fumar es adictivo. Gente que le gusta beber es adictivo. Gente que le gusta el fútbol y va a la cancha y va a las barras bravas y lo muelen a golpes es adictivo. Entonces, imaginemos un argentino o una argentina no adictiva.
sería la persona más neutra, nula e insípida del mundo, ¿o no? Bueno, no, yo creo que las adicciones que enferman y matan, como el tabaco, realmente reclaman de los legisladores una intervención del Estado. ¿Y qué va a pasar con el ambiente político, donde todo el mundo fuma? Bueno, ¿qué va a pasar con el peronismo? ¿Seguirá vivo después de esta prohibición? Yo creo que los primeros responsables en hacer cumplir esta ley debemos ser los funcionarios públicos. Más que salir a inspeccionar los lugares privados, sería bueno que las inspecciones se hagan sobre los funcionarios públicos, que también van a ser responsables si en los lugares de trabajo... ¿Se les va a flautar la voz ahora a los políticos en vez de hablar así? Van a empezar a hablar un poco más. ¿Quiere que le preguntemos en un bar cómo le fue hoy? Bueno, vamos a preguntarle, que lo tenemos, perdón, me había olvidado de Carlos con tanta discusión. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Nos encontramos en la zona de Palermo, aquí en Plaza Serrano, un lugar característico para el turismo de la ciudad de Buenos Aires, donde se encuentran muchos bares que se encuentran hoy involucrados en esta nueva ley antitabaco que prohíbe fumar en lugares que tienen menos de 100 metros cuadrados. Le puedo decir que en el 80% de los casos de estos bares se cumplió esta ley porque la gente no fumó por propia voluntad, y la gente aquella que no sabía que no se podía fumar, únicamente la gente, el gerente o el encargado del lugar se acercaba y les decía que no se permitía fumar en los bares a partir de hoy. Carlos, yo, doctor, estoy en este momento con Fernando, Carlos, quien es el encargado. Sí, doctor. No. Todos esos que están vivando porque no fumen, están tan felices porque no fuman. ¿O cómo es la cosa? ¿Cuál es el En realidad están vivando por hora clave porque están viendo los monitores están viendo en los monitores de aquí del bar Crónico, están viendo la imagen del programa y por eso saludan. Yo le decía, en este bar también, no está permitido fumar. No está permitido fumar tampoco. Yo estoy con Fernando, quien es el gerente encargado de este lugar, que se encuentra directamente involucrado en esta nueva ley antitabaco. Fernando, ¿cómo tomaste vos esta ley de prohibición de fumar? No sé, a nivel personal, pienso que si bien es optativo el fumar o no, porque nadie obliga a nadie, como reglamentación perjudica directamente al comerciante, porque uno trata de brindar un servicio donde la gente se sienta cómoda, segura y tenga la opción de optar sobre distintas cosas. Sin embargo, la ley, aparte de marcar el marco que uno debe cumplir, la sanción económica es pura y exclusivamente para el comerciante. Y eso es algo que está muy mal, porque uno no puede ir en contra del cliente. Y si bien debe haber un organismo controlador de esto, también debería haber algún tipo de flexibilidad y no marcar de plano un cierto índice de multas en las que el comerciante tiene que cumplir cuando en realidad no está incentivando a la gente a que fume. Fernando, ¿y vos sabés qué tenés que hacer en el supuesto caso de que una persona se ponga a fumar dentro del local? ¿Qué tenés que hacer vos? Y según el comunicado habría que comunicar a la Guardia Civil, o sea, llamar a la policía directamente. Nosotros como comerciantes nos hemos preocupado por saber básicamente qué hacer, pero ni siquiera la policía sabe lo que tiene que hacer a nivel de sanción cuando un cliente esté fumando. Porque ¿qué le vas a decir? ¿No fumes? Sí, está bien. La ley dice que no se puede fumar en determinados espacios y que hay un metraje determinado y demás. Pero si una persona fuma y está dentro del local, la multa es para el comerciante y no es individual, y en realidad el que está quebrando la norma no es el comerciante, sino es el cliente. Entonces yo pienso que debería ser al revés. Una multa para el cliente. Una multa para el cliente y no una sanción para el comercio, que no hace otra cosa más que brindar un servicio, más en un lugar como este que se trabaja con muchos turistas, donde el común denominador de la gente no conoce las normas del país en el que está, y somos nosotros los que tenemos que vernos obligados a hacer el trabajo por una imposición legal de que no se puede fumar en un lugar. Y encima la sanción económica es para nosotros. Eso me parece muy mal. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, para redondear este móvil, doctor, le digo que 10 equipos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Dirección de Fiscalización y Control, salieron hoy a chequear que se estuviera cumpliendo esta nueva ley, y de 60 comercios que fueron a verificar sobre la ley antitabaco, 13 comercios solamente recibieron una sanción económica, una multa que desde lo que dice la ley va de 500 a 2.000 pesos, y si se infringe la ley 3 veces en un mes, se les cierra el negocio durante 30 días. Usted podría calcular, no creo que pueda, a lo mejor puede, Carlos, ¿cuántos comercios habrá y cuántos bares en Buenos Aires? No, perdón, muchísimos comercios, doctor. Lo que pasa, ¿cuántos son los equipos que salieron? 60, solo 60. Salieron 10 equipos que chequearon solamente 60 comercios en la zona de Recoleta, de Palermo y de Retiro. Ahora, yo le pregunto algunos de ellos, los más característicos,
recibieron una multa. Ahora, yo hago esta pregunta, Carlos, y le hago también al señor que recién hablaba. Si hay 10 equipos para innumerables comercios, en el primer día del entusiasmo, ¿cuántos equipos va a haber de acá a un mes controlando? En el primer día solamente salieron 10 y pudieron chequear 60 comercios nada más, así que imaginamos que al menos van a tener, no digo duplicar, muchísimo más para poder controlar, porque hasta ahora lo que dice la ley es que las personas que se van a encargar son directamente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La policía únicamente puede intervenir si una persona está fumando, pero si el dueño del local llama a la policía para retirar a una de las personas que está fumando, así que la policía también va a tener que formar parte de este equipo controlador. Muchas gracias, Carlos, se nos acaba desgraciadamente el tiempo. De Le digo todas una cosa, maneras, doctor, legisladora, sí. ¿sabe lo que me hace acordar eso? Yo cuando era chico, muy chico, chiquísimo, para que no crean que soy tan viejo, uno de los gobiernos militares que hubo se propuso purificar el idioma. Entonces, en lugar de decir, percanta que me amuraste, había que cantar el canto, señorita que se comportó mal. Bueno, eso duró 30 días. Entonces, esto, ¿cuánto va a durar? Doctor Grondona, yo estoy convencida que el control de esta ley la va a hacer la gente. Acá lo que va a funcionar es el monitoreo social, no la represión ni que llegue la policía a perseguir fumadores. El derecho de admisión lo tiene el comerciante, la adicción es muy fuerte, por eso no se multa al que fuma, por eso la multa recae sobre el responsable y estoy Bueno, pero él decía, ¿pero qué hago yo? Si el señor me fuma, Bueno, ¿qué lo hago? primero que tiene que hacer es lo que dice el ministro Sircha, que es el ministro italiano. La mejor herramienta para pedirle a alguien que deje de fumar es la gentileza. Yo creo que los argentinos, una vez por todas, debemos aprender a comunicarnos, a respetarnos y a hablarnos de manera tal que no sea la agresión lo que nos una, sino que sea la cooperación y la buena educación. Entonces me parece que lo mejor que va a funcionar va a ser el respeto y la buena educación, como ha funcionado en otros países del mundo, que realmente están muy felices de haber promocionado estas leyes. Muy bien. ¿Algo más que observar? El Estado no está para hacernos buenos, el Estado está para regular que no nos molestemos entre nosotros, nada más. Es exactamente lo que hicieron, impidiéndole a los fumadores joder a los no fumadores. Quieren que seamos no fumadores, que donemos No proyectes, no inventes, no. No invento, leo el diario. No es así. Bueno, como yo no voy a parar esta discusión porque se me va a disolver el equipo, seguimos así, ¿no? Y como yo soy pluralista, soy tan pluralista que me gusta que discutan, pero como decían los españoles en los años 60, marcuse pero no abuse. Claro. Bueno, vamos a repetir, muchas gracias, legisladora, y vamos a invitarla acá un tiempito, así nos cuenta cómo está. ¿Cómo no? Cómo está el estado de la cuestión. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Vamos a repetir el televoto y vamos a ir después al bloque de nuestras conclusiones, que creo que no van a ser unánimes, por lo que he estado viendo, y al fin del programa y al fin del televoto también. Vamos a ir al televoto, Fernando. Si usted apoyaría la reconciliación entre los montoneros y los militares, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted no apoyaría la reconciliación entre los montoneros y los militares, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, realmente hemos tenido temas muy grandes en este programa, temas gravísimos, pero como el del cigarrillo no he visto ninguno, ¿eh? Se me han desbordado los dos, pero de manera brutal. Hagan sus conclusiones, Luis. Bueno, respecto al primer tema de la reconciliación, yo apuesto así a la reconciliación, con un paso previo, que aquí en la mesa se dijo del lado de Castells, que es la justicia que permita diferenciar entre no jóvenes idealistas, sino gente que hizo terrorismo, y tampoco un Estado que se enfrentó, sino que hizo terrorismo de Estado. Que la justicia pueda separar unos a otros y ahí sí la reconciliación. Y por lo del cigarrillo, como no fumador, y dejando de lado que en un hospital no se puede fumar, que debe haber lugares para los fumadores, yo creo que esta ley tiende a un Estado paternalista que se meta en la vida, un Estado que cree que nos tiene que hacer buenos, delgados, no fumadores, que no hagamos ruido. A mí me parece disparatado alguna parte del articulado que dice no se puede promover nada que parezca el cigarrillo. Yo no sé, la gente que canta fumando espero, los tangueros van a ir presos pronto con esta idea que insisto, y me extraña que un defensor del placer y de las pasiones nietzscheanas en realidad lo que está haciendo es demonizar un placer, porque si fumar es un placer y el Estado se tiene que meter conmigo.
Bueno, no, en relación a este tema solamente decir que me resulta muy raro que seas tan necio de no entender que no se está hablando del que fuma, sino del que no fuma. Pero yo no quería hablar de ese tema, yo quería más bien dirigirme al tema de la reconciliación entre montoneros y los militares, que por supuesto estoy de acuerdo con lo que dijo Luis, con lo que dijo Castells. Justicia antes, reconciliación es valiosa, pero me parece que hay otra perspectiva. Yo creo que hay que plantearse esto hoy en día tiene algo de metafísica, por decirlo así. Es hablar de lo que no existe, y de lo que no existe ya para casi nadie. No existen los bandos, no existe más que la recreación muy alucinada de una historia completamente vencida. Yo creo que la gente está pensando en otra cosa, está pensando en cómo lograr la felicidad en su situación amorosa, en sus hijos, en su trabajo, en su falta de trabajo, en la inseguridad, en sus proyectos. No está pensando en los montoneros y en los militares, gracias a Dios. O sea que eso me parece que estamos como forzando un poco la cuestión. Y creo que muchas de las personas que consideran que es importante este tema, como gente que ha venido hoy o ha venido otras veces, les resulta importante porque tienen dificultades para tratar con el presente. El presente tiene muchas urgencias y tiene muchas cosas valiosas, exigentes y desafiantes. Hablar tanto del pasado es una manera de testificar una patología, de no poder tratar con el presente. Yo creo que es mejor dejar estas cuestiones de lado. Bueno, yo también voy a hablar de los temas, naturalmente. Sobre el tema de la reconciliación, yo sabía cuando planteaba este tema, bueno, vamos al televoto que resulta, que iba a parecer una cosa media extraña, ¿no? Alguien diciendo en este momento, imaginándolos a los militares y a los montoneros dándose la mano. Yo tuve un episodio que lo voy a contar ahora, nunca me pidieron la reserva. A mí el año pasado me vino a ver Firmenich, me vino a ver a mi casa, me vino a ver Firmenich, y me dijo, Firmenich ahora es profesor en Barcelona, universitario, y él está de acuerdo a una especie de pacto de la Moncloa, hoy. Entonces me dijo, usted sabe, doctor Grondona, que usted es una de las personas que yo más odié, pero yo ya no lo odio. ¿Usted me odia todavía? Y yo le dije, mire, usted es el último que dejé de odiar. Y esa fue la conversación. Después salió por el programa nuestro, una gente que se enojó conmigo. Es decir, yo la sensación que tengo es que los que pelearon de veras, no los que hacen como que pelearon, sino que los que pelearon, de ambos lados, están dispuestos a darse la mano. Y los que no quieren que haya mano, y quieren que haya puño, es que tienen otros intereses. Están buscando otras cosas. Porque uno lo ve, yo lo vi, en mi vida he visto varios líos, ¿no? Líos militares, con los ingleses en las Malvinas. Cuando uno se pelea de veras, se reconcilia. Cuando uno está mirando el balcón y sacando ventaja, es el que vende caramelos durante pelea, ese no se reconcilia. Porque para eso es negocio lo que está pasando. Así que ahora me van a decir a mí, estás utópico. Puede ser que sea utópico, puede ser que el acto del jueves no desemboque como yo querría que desembocara, pero ¿saben lo que pasa? Es inexorable. Es decir, vamos a ir viviendo juntos en este país. Vamos a tener que vivir reconciliados. Va a tardar más, va a tardar menos, pero mi propuesta va en la dirección del tiempo. Porque esto, como Alejandro también dice, es algo que tenemos que superar. Porque si bien a los argentinos no importa más nada, hay un gobierno que le importa mucho y que hace política con esto y que está constantemente reabriendo las heridas e invitando a los otros a que las reabran también. Entonces, a mí me parece que, creo que vos sos el experto en Nietzsche, no yo, ¿no? Pero creo que Nietzsche dijo, si no me equivoco, fue Nietzsche, nada hay más fuerte que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Me parece que la idea de reconciliación le está llegando su tiempo. Entonces, no sé si la lograremos este año, el año que viene, cuando sea, pero es la que va a llegar, porque nos va a permitir mirar ese futuro que quiere Alejandro. Cuando dejemos el preso del pasado, vamos a tener de nuevo un futuro, que es lo que les importa sobre todo a la gente joven, que ni vivió todo eso que pasó en los años 70. Y en cuanto a este tema del cigarrillo, del cigarro, de las otras adicciones, ¿no? Las carreras, el juego. Me acuerdo ese tango, ¿se acuerda? No fumás, no vas al cine, las mujeres no te gustan un final de... Entonces, ¿qué vivís? Porque vivir es tener placeres, adherir a cosas, hacer cosas. Y cada una de esas cosas corre el peligro de un exceso, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que pasa es que me parece que hemos
sufrido una alteración de nuestra escala de valores, ¿no? En una escala de valores razonable, lo principal es ser feliz. Hacer felices a los que están al lado nuestro. Tener amor, ¿no? Y bueno, y además tener salud, está bien. Pero hemos llegado a una situación en la que la salud es el máximo valor. El máximo valor. Entonces, es más valioso comer lechuga que comerse un bife. Es decir, estamos en un sistema de valores, igual que lo que pasa con la sexualidad. Lo que vale es el preservativo. Ahora, ¿qué clase de sexualidad? Si es satisfactoria, si es con amor, si es sin amor, no importa. El tema es el preservativo para que no se infecte. Entonces me parece que estamos poniendo la salud física como el máximo valor. Y hay otros valores en la vida. Inclusive hay gente que en situaciones límite aceptan perder la vida. Una madre que prefiere morir a que muera su hijo. Eso es un valor. Le hace mal a la salud, desgraciadamente. Porque la salud no es el máximo valor. Me parece que es así, ¿no es cierto? Por eso también yo coincido en esto con Luis, de que no nos cuide tanto. Nos va a cuidar el Estado de todo. Empezaron con cinturón de seguridad, pues está bien, nos ponemos cinturón. Ahora con el cigarrillo, después con la bebida, mañana con el juego, el otro día con las carreras. Dentro de poco van a prohibir enamorarse, porque usted sabe los dolores que producen los amores desencontrados. Hacen mal a la salud. Yo creo que no conviene. Entonces vamos a lograr el ser totalmente saludable. Y tan insípido, acá me hacían el ejemplo de los noruegos, tan insípido como un noruego. Yo no quiero ser noruego, quiero ser italiano, quiero ser español, quiero ser latinoamericano. Y vivimos con pasión otras cosas. Entonces me parece a mí que hay un peligro acá, que es como crear un ser abstracto, que le dé bien el colesterol, que en la Edad Media los cristianos excesivos se flagelaban, se sacrificaban. Ahora el sacrificio es el cuidado que me sube el colesterol. Acaba de llamar el embajador de Noruega que viene para acá. Bueno, pero ya está, estuvo un tiempo acá, ya se humanizó totalmente, está igual que nosotros. Y además, finalmente, terminemos porque se está prolongando mucho este programa, ¿no? ¿Ustedes creen que la van a cumplir? ¿Ustedes saben cuántas leyes hay en Argentina que no se cumplen? Con 4 comisiones. Además, el entusiasmo de estas comisiones va a durar una semana, un mes. Porque yo creo que no prende la sociedad. Si hay una mitad, casi la mitad de los argentinos que fuman, esto, ¿qué vamos a lograr? Que no fumen. Y vamos a ser más felices porque no fuman. Y finalmente, la última cosa que yo también quería plantear acá, aunque claro, vos no pensás igual, Alejandro. A mí me parece que el problema acá es el Paco. No es el cigarrillo, pero de eso no se habla. Es enemigo demasiado fuerte. Entonces le pegan al chiquito, al del tabaco, para no pegarle al otro. Bueno, vamos, ¿qué hacemos? Vamos a un corte y vamos a dar el dato del televoto, que está muy interesante, y el dato del Brasil, que también está muy interesante después del corte. Bueno, primero les informo, déme la otra, la de Brasil, Miriam. Ah, la tengo acá. Estoy muy perturbado, estoy perturbado. Brasil aparentemente va a una segunda vuelta, Lula. Se ha reclutado el 98% de los votos, ya está, ¿no? Lula tiene el 48,79, bajó un poquitito. Y bueno, Alckmin, el rival, 41,43. Quiere decir que si no llega a 50, porque allí el balotaje es de veras. Claro. No es como acá. Acá es trucho. Acá con el 40 uno entra. Allá 50, ¿no? Eso fue menos, me consiguió una rebaja del 10%. A cambio de un senador. A cambio de un senador con Alfonsín, ¿no? Pero en todos los lugares del mundo es de 50, ¿no? Bueno, no llega. Le falta un poquito y parece ser difícil que llegue, por lo muy poco que queda por escrutar. Así que probablemente tengan segunda vuelta en Brasil, ¿no? Y ahora sí vamos al otro. Votaron 15.150 personas. ¿Y cuáles fueron los porcentajes, Fernando? El 72% apoyaría la reconciliación entre los montoneros y los militares. En cambio, el 28% no apoyaría la reconciliación entre los montoneros y los militares. Estas cifras a mí me llenan de esperanza. ¿Qué quieren que les diga? Quiere decir que tan solo no estaba
Y esta idea va a crecer porque le está llegando su tiempo, porque la desmesura de los antagonismos que siguen en la sociedad argentina va a ser cada vez menos sostenible, ¿no? Los invito para el sábado que viene a la noche en clases, como siempre, voy a hablar de todas las divisiones que hay adentro del Islam, que es un lindo rompecabezas que lo estoy tratando de desentrañar. Y en cuanto a nosotros, el domingo a la mañana estamos en Radio 10 y el domingo a la noche aquí en Hora Clave. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana.